Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Regresamos a este espacio de aprendizaje y complicidad con una nueva entrega llena de información útil sobre la industria cinematográfica. En este episodio vamos a explorar un tema que me gusta mucho y del que recibo muchas consultas de los productores. Les hablo del diseño de audiencias. En lo personal, considero que alcanzar a la audiencia debe ser siempre el objetivo principal, ¿no? Y el logro que puede tener una película o contenido audiovisual. No es algo fácil ni tampoco rápido porque requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero los beneficios de hacer bien este trabajo son muy valiosos. La necesidad de entender para quiénes ustedes están creando su película, qué cabida tiene en el mercado y por qué, son vitales. Y hoy día, como productores, tenemos más participación en el proceso de llegarles con nuestras películas. Por lo que entender que la audiencia no recibe la información de manera unificada o en las mismas plataformas o siguiendo un patrón, sino que cada persona tiene su propia forma de encontrarse e interactuar con las películas, implica para nosotros buscar las maneras de acomodar esos mercados fragmentados de público. Con tanta amplitud de opciones, es necesario desarrollar el trabajo del diseño de audiencias y del marketing propiamente desde el inicio de la idea, algo de lo que en Taquillando hacemos mención recurrentemente. Y bueno, para guiarnos en esta exploración, me complace en presentarles a Isona Admetlla, a quien tuve la oportunidad de conocer durante el Foro de Coproducción de Málaga del 2025. Isona es socióloga y gestora cultural, es profesora, consultora, mentora y es diseñadora de audiencias. Está establecida en Berlín desde el 2001 y ella coordina el World Cinema Fund de la Berlinale y trabaja internacionalmente diseñando programas de formación y ofreciendo consultoría en proyectos de desarrollo de audiencias y estrategias de financiación. Además, contribuye a la industria como analista de proyectos, ponente y jurado. Mentoriza a profesionales emergentes y colabora con diversos laboratorios, festivales y organizaciones especializándose en fortalecer las relaciones entre cineastas y el público. ¿Cómo estás, Isona? Qué alegría tenerte en el programa. Gracias por esta cálida introducción, César, y me alegro muchísimo de participar en esta edición de Taquillando. La verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me lo propusiste. Así que aquí estamos en la tarde de viernes de Berlín, tomando yo un café y tú el del desayuno, me imagino. Así mismo. Tomando el café de la tarde y yo el café de la mañana. Así. Bien, bien. Bueno, hoy vamos a hablar con Isona sobre el diseño de audiencias, pero desde lo interno, ¿no? Explorar qué herramientas existen para ayudarnos a gestionar este proceso dentro del equipo de nuestra película. Así que empecemos por el principio, como dicen por ahí. A ver, empecemos con, ¿cómo defines tú el diseño de audiencias? ¿Es un proceso, son herramientas, es todas las anteriores? ¿Y qué nos permite lograr o bien diseñar? Bueno, yo cuando hago talleres, doy masterclass, doy charlas, siempre empiezo hablando de que el diseño de audiencias es una caja de herramientas puesta a disposición de los creadores, ¿no? Y es una herramienta que estratégica, es una metodología estratégica que lo que busca es identifica desde la historia, basado principalmente en el enfoque de la historia y el equipo que la está realizando, entender, identificar, comprender quiénes son estas audiencias. Y cuando hablamos de audiencias, no solamente son esas personas que van a ver la película al final del recorrido, sino también son esas audiencias de la intermedias a quien se le va a contar también el proyecto en toda la etapa en que todavía no existe. Y realmente se trata de estas herramientas para identificar cómo conectar con ellas y hacer que la película respire y que aumente su potencial a lo largo del tiempo. Bueno, mi trabajo en el World Cinema Fund, llevo ya bastante tiempo observando que muchos de los proyectos con los que nosotros trabajamos empiezan a preocuparse de estas cuestiones cuando llegan ya al final del camino, cuando ya les falta la energía, cuando bueno, llevan bastante quemados y no le ponen los recursos que se merecen. Y entonces esto genera también muchísima frustración y muchísimas puertas cerradas. Trabajar esto desde el inicio, desde el desarrollo idealmente,
lo que propone es poder anticipar problemas, buscar soluciones, testear ideas y establecer una conexión con la audiencia que, como digo, no son esas personas que van a ver la película, sino que son también grupos que van a involucrarse en el proceso, idealmente en el proceso de desarrollo o de exploración o de investigación de la película. Y Entonces, bueno, si quieres también te cuento un poquito más, porque al final se trata de crear, de este proceso de crear conciencia y compromiso del público y de las audiencias precisamente desde una etapa temprana de desarrollo y mediante este enfoque basado en la historia y en múltiples ángulos. Y al final lo que se trata es desarrollar esta comunicación y estos enfoques estratégicos que está concentrado realmente en crear un contenido válido y pertinente y coherente y distribuirlo a través de diferentes canales que son los canales que nos van a conectar con estas audiencias. Con lo cual, parte del trabajo también es hacer esta exploración, este análisis, identificar quién son estos grupos, estas personas, qué les late para poder establecer este vínculo y esta conexión. vale, mencionabas que es como una caja de herramientas. ¿Cuáles dirías que son esas principales herramientas para trabajar el diseño de audiencias? Bueno, es un trabajo en el cual, bueno, es una herramienta, es un trabajo, una metodología muy versátil y primeramente como las herramientas primarias para identificar cuál es el marco, para poderlo transformar en proceso de trabajo, es poder identificar cuáles son todos esos retos, esos desafíos, esos objetivos. Herramientas como el análisis DAFO-FODA también forman parte de este trabajo. Y luego para conectar con las audiencias hay herramientas diferentes que se van utilizando en función de las preguntas o de la escucha activa del proyecto y pueden ser trabajo de segmentación de público, mapas de empatía, análisis de datos, análisis de referencias, ¿no? Que esto es algo también muy valioso para poder entender y para poder definir cuál es el posicionamiento a lo largo de todo el recorrido. Y además es un trabajo. He dicho que es muy colaborativo y también es muy lúdico, pero permite conocer la película desde otros ángulos, ¿no? Y esto también en conversaciones con equipos creativos, el hecho de salir del túnel en el que están cuando están desarrollando un proyecto, un guión, y ponerlo o hablarlo y dialogarlo con otros miembros del equipo puede ser algo muy enriquecedor, ¿no? Y para poder evaluar las diferentes capas, identificar todos estos valores, abrir esta exploración y ver qué elementos pueden conectar con determinado tipo de audiencias. Y esto al final está basado en teorías de comunicación social muy básicas, ¿no? Que es la adaptación del mensaje en función de quién tienes delante. Claro, claro. Me gustó eso que decías de que es un proceso colaborativo y ahí me salía una pregunta. ¿Esto debe ser hecho por un miembro o grupo específico dentro del team o el crew de una película? O sea, el desarrollo del diseño de audiencias, ¿o puede ser hecho por todos los departamentos para el desarrollo en general del diseño de audiencias o incluso los aliados que estén trabajando con nosotros, llámese coproductores o, no sé, algunos aliados de promoción? ¿Cómo lo ves? A ver, existe el modelo ideal y luego la realidad, ¿no? Pero idealmente, o como yo lo defiendo, o por la experiencia que yo tengo, creo que todo el equipo creativo debería estar al tanto de este proceso, debería estar involucrado en todo el proceso o en algún momento determinado. Cierto que siempre habrá personas determinadas del equipo que sí que van a tener la responsabilidad como de implementar ciertos procesos o ciertas acciones, pero yo también lo considero como un trabajo que va guiando a todo el equipo. El diseño de audiencias también se va revisitando a lo largo del camino porque no es una Biblia única e inamovible, sino que a lo largo de todo el recorrido van pasando cosas, se suman nuevos aliados, surgen nuevas ideas y eso también sirve para que todos estén un poco al corriente de todo el proceso y todos puedan sentirse como parte que aporta a todo el proceso creativo. Luego también yo lo he visto muchas veces que este trabajo transversal también ayuda a, digamos,
expandir el potencial de calidad de las aplicaciones que hacen a fondos públicos, por ejemplo, o a mejorar radicalmente la calidad de los proyectos que se presentan, porque además es un proceso o es un tipo de trabajo que revierte inmediatamente en todos los diferentes pitch que se hacen a lo largo del camino, ya sea un pitch oral para industria, o ya sea un pitch para prensa, o ya sea un pitch escrito para una solicitud para Ibermedia, por ejemplo. Claro. Otra cosa que me pasa mucho por acá es que cuando se habla de diseño de audiencias, la, por el nombre, una de las primeras acciones que veo que los productores toman es entrar en contacto directo con la audiencia. Es decir, empiezo con este proyecto y ya le abro una cuenta de Instagram o de Facebook o en alguna red social para empezar a llenar contenido, a pesar de que todavía yo no he hecho ese análisis interno del que hablas tú. Entonces, ¿desde qué momento o desde qué fase de la película consideras tú que se debe entrar en contacto con la audiencia realmente? Yo creo que es importante, en primer lugar, abrir esta exploración y entendiendo ciertamente quién son nuestras audiencias, y que no hablo de una audiencia, hablo de muchas, entendemos a través de qué canales podemos conectar con ellos. Y ahí sí que a lo mejor tienen relevancia las redes sociales. Por ejemplo, si identificamos que una película, por ciertas razones que tienen que ver con el tema, que tienen que ver con el tono, están orientadas más a una silver audience, entonces no tiene muchísimo sentido abrirse un canal de TikTok, porque la silver audience urbana no van a estar en ese canal. Entonces es por eso que proponemos este estudio, y la buena calidad de este estudio nos la da el tiempo y nos la da la anticipación, ¿no? Y también el poder conectar con ellos, también poder conectar con prescriptores de estos grupos y transformarlos ya desde ese momento en aliados del proyecto, para que cuando llegue el momento real de la promoción sea muchísimo más fácil activar a estas audiencias para que puedan ir a ver la película o participar en el evento de promoción de la película. También lo que se propone es analizar desde la exploración de la historia qué recursos, ya sean recursos artísticos, ya sean recursos personales, que luego se pueden utilizar para la promoción de la película. Ya a lo mejor tiene que ver con lo visual, tiene que ver con ilustraciones, pueden transformarse en exposiciones. No olvidar que la música también puede dar muchísimo juego, y pueden transformarse en eventos de apoyo a la película que pueden funcionar juntos muy bien, pero luego también pueden ir por separado, ¿no? Y a lo mejor el hecho de producir un LP, por ejemplo, si lo pensamos muy al final, cuando tenemos el rough cut que nos quema en las manos, no va a dar tiempo, pero si lo pensamos con tiempo, podemos trabajar con los músicos, puede desarrollarse una relación más a largo plazo. Y además yo esto como gestora cultural lo veo y me entusiasma, ¿no? Que de repente se pueden hacerse unos eventos maravillosos que a su vez van a tener muchísima más repercusión en la prensa, con lo cual van a tener el potencial de conectar a otras audiencias que no estaban consideradas en un principio, precisamente por el papel que ha habido en la prensa. Y todas estas ideas, para pensarlas, testearlas, presupuestarlas y buscar recursos para estas, otra vez, el tiempo juega un papel muy importante. Me gusta mucho que hablas del tema de audiencias, es decir, de varios grupos de audiencias. Muchas veces se trata como de abarcar en una campaña a todo el público en vez de trabajarlo por los nichos que son. En ese sentido, ¿con cuántos nichos tú crees que es bueno empezar a trabajar el diseño de audiencias? Digamos que identificas que hay 5 diferentes grupos. ¿Es recomendable empezar con Yo 5? creo que individualmente depende de cada proyecto, y es por eso que el diseño de audiencias lo que propone es esta escucha activa de cada uno de los proyectos, ir de lo más genérico a lo más particular. A mí me ha tocado trabajar con proyectos que han sido al final de muy, muy, muy de hipernicho, también por el tema por los temas, por la forma, y hay otros que han sido muy universales, también apoyados por una muy buena carrera o salida o repercusión en festivales. Entonces yo creo que el hacer este diseño de audiencias en momentos de desarrollo también te va abriendo los diferentes espacios, y tienes nichos de audiencias totalmente diferentes con quien vas a conectar con la película de forma diferente, ¿no? Está, por ejemplo, el clásico grupo de cinéfilos o de visitantes de festivales, que es el público cautivo, sí o sí. Ellos van a ir a ver la película, no importa qué película sea, ¿no? Pero luego hay otro tipo de audiencias que sí que nos interesa, o que interesa a los creadores,
y que a lo mejor para alcanzarlas no basta solamente con hacer la película, sino que a lo mejor intentar identificar cuáles son esos mediadores que nos pueden acercar a estas audiencias. Y otra vez, identificar estos mediadores y trabajar con ellos requiere otra vez de tiempo. O sea, a lo mejor no de muchísimos recursos y de muchísimo presupuesto. O sea, pueden haber acciones que con relativamente poco presupuesto se pueden llegar a hacer y puede ser muy exitoso, ¿no? Pero hay que planificarlo. Y hay que planificarlo idealmente dentro del equipo creativo de la película y no necesariamente externalizarlo. Bien, ahora que hablabas de los costos, ¿cuánto puede significar en términos de costos la gestión de diseño de audiencias o en presupuestos o en porcentajes? Mira, yo te diría que depende, o sea, puedes ir desde $500 hasta 150.000, si quieres, o incluso más. Evidentemente va a depender de las acciones, de las posibilidades. El diseño de audiencias lo que también propone es primero abrir el espectro de oportunidades al máximo, no dejarte pasar ni uno y luego identificar realmente qué es lo que tú puedes hacer con los recursos y con el tiempo que tienes, ¿no? Y también es muchísimo trabajo también de conexión entre grupos, entre personas, tirar de red de contactos, y esto se puede hacer invirtiendo quizá más tiempo y ganas que dinero. Pero realmente el proceso creativo, el proceso de disparador de ideas se puede hacer dentro del equipo y no tiene muchísimo costo. Idealmente es hacerlo con una persona, con un diseñador de audiencias, ¿no? Con alguien que tenga esta capacitación. Y es por eso que yo en los últimos años ha sido un poco mi misión ir formando diseñadores de audiencias allá donde paso para que ellos puedan llevarse esta metodología a sus procesos de trabajo y a sus lugares de origen. Y bueno, por ahora estoy haciendo este trabajo en lugares, como te diría, bueno, en España muchísimo, en República Dominicana. Me he llevado esta metodología a Kirguistán también, por ejemplo, o a través de mis conexiones dentro de los países del foco del World Cinema Fund. También lo he llevado a muchos países de África. Ahora, por ejemplo, estaba trabajando con un proyecto de Angola, hace pocos meses con uno de Nigeria, participando en el Waga Film Lab o en el Great Lakes Creative Producers Lab en Uganda y Kenia. Es decir, que lo que también es interesante de esta caja de herramientas es que es una caja de herramientas muy utilitaria y apolítica y fuera de contexto colonial, lo cual también lo hace muchísimo más fácil a la hora de traspasar. Y también es interesante, además es una inversión para los conocimientos de los equipos de trabajo, porque luego también esta metodología, esta formación también les permite precisamente escribir postulaciones de muchísimo más nivel y más calidad y más competitivas. Claro, claro, porque de salida ya vas pensando en el público que va a poder verla. Y también te permite identificar mucho mejor, este análisis también te permite identificar mejor cuáles son las audiencias dentro de la industria, que te conecta directamente con cuáles son las dinámicas de mercado y cómo va a funcionar la película en diferentes territorios y quién son las audiencias allí. Y las audiencias de la industria tienen que ver a lo mejor con mercados, con laboratorios, con agentes de venta, distribuidores, festivales, plataformas, televisiones, etcétera, ¿no? Entonces, también es aprendizaje de calidad para otros proyectos. Y ahora que mencionabas que has trabajado con República Dominicana, sí tenía esa duda. Quería saber si has trabajado con películas latinoamericanas en general. ¿Cómo ves el cine Sí, latinoamericano? claro. Sí, obvio, sí. No, yo con con cine latinoamericano desde siempre. No solamente desde la formación, porque yo soy socióloga especializada en movimientos sociales de América Latina. Esta es mi tesis de final de grado y además en mis tiempos antes de trabajar en el audiovisual tenía un blog en un periódico alemán sobre el Cono Sur, o sea que ahí también era coescritora. Ahora yo creo que fue de los primeros blogs que hubo en Alemania, yo ya creo que ya lo bajaron del online. Y luego, por supuesto, que desde el World Cinema Fund llevo 16 años trabajando en el World Cinema Fund, con lo cual una posición privilegiada de todo lo que se está haciendo en América Latina y en el Caribe. Y esto además también me conecta muchísimo trabajando con instituciones, con autoridades cinematográficas de todos esos países. Y además, no solo World Cinema Fund, sino bueno, he trabajado con República Dominicana, pero también trabajo mucho con Brasil, trabajo mucho con Colombia.
He trabajado con proyectos. De hecho, el primer proyecto que hice consultoría de diseño de audiencias era un proyecto argentino, Oh, que a pesar de estrenarse en la Berlinale antes de pandemia, le fue súper bien y ganó también un montón de premios. Pero he trabajado con esto, con documentales, con animación, con largometrajes. ¿y Con Chile también he trabajado. Oh, wow, pues ya recorrió bastante Latinoamérica. Sí, no, y además también, bueno, te cuento por mi pata del World Cinema Fan, pero luego también como coordinadora y seleccionadora de proyectos del MAF, que es el mercado de coproducción de Málaga, que es ahora donde nos conocimos, que nuestro foco principalmente son películas latinoamericanas. Entonces ahí también me pone en contacto cada año, ya desde el proceso de selección, con muchísimos proyectos que se están realizando, o sea que tengo el radar puestísimo de todo lo que se está haciendo. Genial, genial. ¿Y qué dirías que caracteriza al cine latinoamericano y cuál es para ti su mayor reto? Ay, esta es una pregunta trampa, ¿eh? Es una pregunta trampa porque, a ver, eh, yo diría, bueno, hay unas historias únicas muy vinculadas al territorio. Lo que sí que es cierto es que hay el talento que hay, ¿no? A nivel de dirección, de creación, muy vinculado a las cuestiones históricas, a la memoria, a la naturaleza y a la magia también y a la fantasía. Y yo no te diría, o sea, no me atrevería jamás de hablar de realismo mágico como denominador común, pero hay unas formas de magia representada en todas esas películas muy particulares que no se ven en otras cinematografías de otras regiones, como de Asia Central. O... Luego, además, aparte de mi vinculación personal y biográfica que me une con el territorio, lo siento también muchísimo muchísimo más cercano y también por una cuestión del idioma, ¿no? Porque además tengo el privilegio de poder leerme los proyectos y los guiones de primera mano en lengua original casi todos, ¿no? Hay muchos proyectos que me llegan también de lenguas originarias o en portugués también. Pero este es otro tipo de conexión que no me sucede, por ejemplo, con proyectos que me vienen de Asia. Y luego también a nivel de festivales y de programación, y sí que tienen muchísima más representatividad que otros, que proyectos de otras regiones. Y en nuestro caso, por ejemplo, del World Cinema Fan, también lo veo, ¿no? De que a lo mejor de todos los proyectos que nos llevan, más del 50%, te diría que entre un 60 y un 70% vienen de América Latina. Y ya te digo que para mí ha sido un privilegio a lo largo de todos estos 16 años poder seguir desde tan cerca todo lo que se está haciendo. Pero a partir de ahí el espectro es muy, muy amplio. Tienes historias de lugares remotos, tienes historias de ciudades, tienes historias de clase acomodada, tienes historias de pueblos originarios, cosas más intimistas, cosas mucho más fantasiosas, donde se mezcla también el género, se cruza con el género la ciencia ficción, o sea, los lenguajes son infinitos, ¿no? Y eso también lo hace muy interesante. También muchas cuestiones de derechos humanos y de denuncia, ojo, que también la historia que cruza es... Y para todo eso hay audiencias, ¿no? Y un poco mi trabajo es rascar, identificar dónde puede resonar estos temas, ¿no? Y si encontramos audiencias de las cuales no sospechábamos a lo mejor en el continente asiático o en África, muchísimo más interesante, ¿no? A veces a mí me enloquecen estas historias donde de repente hay una conexión histórica y ahí se puede tirar de un hilo sobre cuestiones de audiencias y de recorridos con África, por ejemplo, ¿no? Por todas las comunidades eh, originarias de África y toda esa conexión, por ponerte uno de los tantos miles de ejemplos que pueden haber. Y yo me lo paso bien y aprendo muchísimo. O sea, al final de todo es como que aprendo muchísimo y me permite todos estos aprendizajes poderlos trasladar en el siguiente espacio en el que voy a interactuar como docente, como consultora o como experta. Claro. Una cosa que rescato de aquí que me gustó que mencionaras era lo humano de este proceso, ¿no? Porque a veces me Sí. encuentro con productores que lo que quieren es una única fórmula para trabajar el diseño de audiencias, pero realmente es un proceso que es muy dinámico, es muy minucioso y que se tiene que adecuar al perfil de cada proyecto. Entonces requiere una relación de mucha escucha y de mucha empatía con el público. Esa parte a veces no siempre queda clara
y la gente se va como por un solo camino y realmente es eso, es una relación que se tiene que crear y más aún porque hay un bombardeo de contenidos en el mundo real, en el mundo virtual y de diferentes entornos que hace que la capacidad de ese espectador pues sea muy reducida y haya que acomodarse, ¿no? Entonces, además de eso, todavía hay que mantener ese ejercicio de no sacrificar la visión del autor. Es un ejercicio que tiene mucha creatividad, mucha empatía, mucha paciencia. Así que qué cool que nos hayas compartido todo esto, de verdad que gracias por dedicar tu tiempo y compartir tu experiencia con nosotros. Claro, claro. No, y a propósito de lo que estás diciendo, por ejemplo, existen herramientas de inteligencia artificial y robots que hacen diseño de audiencias, pero no es el tipo de trabajo que yo defiendo, porque precisamente a través de las conversaciones y a través es donde se genera este diálogo y donde se puede llegar a la siguiente fase y explorar más las ideas. Y son ideas que surgen del intercambio humano y no de las máquinas. Claro que sí. Y bueno, ya para finalizar, vamos con nuestro segmento ¿Por qué nadie me dijo? Como es costumbre, le pedimos a nuestra invitada recomendaciones y consejos para navegar en la industria. Así que, Isona, te queríamos preguntar, en tu experiencia, ¿cuáles has notado que son esos, vamos a decir, tres principales errores, ya sea por acción o por omisión, al momento de trabajar en el diseño de audiencias? Bueno, yo diría que en primer lugar es el no hacerlo, es decir, subestimar esta etapa puede llevar a que proyectos que por definición pueden ser muy potentes no lleguen a encontrar ese público y por ende ese público no sepa de la existencia de este proyecto tan alucinante, ¿no? Porque al final no basta con hacer una película increíble, sino que estas personas allá afuera tienen que saber que existe. Para mí diría que es el primero no sé si llamarlo error, pero señales de alerta. La otra sería, que también va un poco en esta dirección, es pensar que no es importante o pensar que se corresponde, que le corresponde hacerlo a otra persona, porque hay una idea errónea que me encuentro a menudo, no te diría muchísimo, pero a menudo, que es pensar que la audiencia o pensar en audiencia limita la creatividad, ¿no? Y en realidad yo pienso que es lo contrario, que lo puede precisamente enriquecer. Y el diseño de audiencias no trata de complacer a nadie, sino que lo que trata es conectar, resonar y traspasar esta relevancia para también alargar el recorrido de la película y que no se quede solamente en esta primera ruta de festivales o esta primera salida a salas, que al final tiene muy poca recaptación. Lo interesante también es poder llevar a esas comunidades en las que ya por ende no tienen tanto acceso al cine. Y hablo de cine, pero es una metodología perfectamente traspasable a otros ámbitos, a otros proyectos artísticos. Yo, por ejemplo, lo estoy trabajando con festivales de cine, identificando cuáles son las audiencias de festivales de cine y me sirve la metodología adaptada, pero es una exploración que estoy haciendo y también es una metodología para capacitar mediadores que interactúen con las salas de exhibición, es decir, ese puente entre la audiencia y las películas. Pero bueno, esto lo podemos hablar si quieres en otro episodio. Y, y por último, igual para terminar, te diría encargarlo ciegamente a una tercera persona o una tercera empresa sin hacerse cargo de esto, porque sí que o sea, es válido externalizar el trabajo, pero el diseño de audiencias yo lo entiendo como algo que no puede estar desligado del corazón del proyecto ni del corazón del equipo. O sea, tiene que haber un diálogo constante, porque si no, al final se corre el riesgo de que esta estrategia se vuelva una cáscara sin contenido o solamente algo para el papel, que queda muy bonito sobre papel, pero que no logra esta conexión. Maravilloso. Isona, gracias por el tiempo y por esta buena conversa. Te cedo el espacio para que le indiques a los oyentes dónde pueden contactarte para aquellos que estén interesados en saber más sobre los talleres y las consultorías de diseño de audiencia que realizas para películas. Bueno, a ti muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad en este espacio de hablar de uno de mis temas favoritos.
¿Dónde me encontráis? En LinkedIn, Ison Azmetia es fácil. Me podéis encontrar en mi dirección de la Berlinale, que es azmedia@berlinale.de. Y tengo un perfil en Instagram que, a pesar de que no lo uso mucho, siempre es fácil comunicarme por allí. Y si no, googleando mi nombre y mi apellido, seguramente vais a encontrarme. Ah, seguramente. Y allí, bueno, podemos hablar siempre. Tengo el oído y el corazón abierto para cualquier propuesta. Excelente. Y bueno, esto ha sido todo en este episodio. Gracias por acompañarnos una vez más. Ojalá hayan disfrutado y puedan poner en práctica lo conversado hoy, aprovechando los conocimientos que nos compartió Isona. De nuestra parte, les enviamos un abrazo y recuerden que si tienen alguna duda o algún tema que deseen que exploremos y compartamos, escríbanos a taquillando.podcast@gmail.com o pueden enviarnos mensajes directos a nuestra cuenta en Instagram @taquillando_podcast. Cuídense mucho y los esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Hasta la próxima.